estimado colega, estimadas a la Secretaría. ¿Tenemos cuenta, querida Pilar? Sí, Presidenta, se da cuenta de una indicación que presentó el senador Carlos Bianchi, referida al proyecto en estudio en particular en esta sesión. Se verá oportunamente, Presidenta, cuando lleguemos a los artículos pertinentes. Muchas gracias. Veo a la ministra Rubilar, la saludo, al ministro Melero también. Bienvenidos. Tenemos al director del IPS que se está conectando y nosotros la idea es que podamos empezar la discusión en particular del proyecto. Ayer hicimos una conversación y creo que fue una buena reunión de trabajo, no dentro de la formalidad de la sesión, planteándole varios puntos al Ejecutivo. Yo no sé, ministro, si en qué condiciones están ustedes respecto de indicaciones. Si quieres plantearnos eso, porque podemos partir por aquellos aspectos del texto que hay que ir revisando igual, que no han estado en la discusión respecto de modificaciones. Te doy la palabra, ministro. Poner en conocimiento las indicaciones en un borrador avanzado, a objeto de que ustedes conozcan más en detalle cómo se ha ido plasmando lo que plantearon los senadores en las sesiones anteriores, como también en las conversaciones de ayer. Hay algunas que están sufriendo en este minuto correcciones finales de detalle, pero con esa situación podemos perfectamente, si así lo estima la comisión, ir conociendo de varias de las redacciones que recogen los planteamientos que se hicieron. Ministro, ¿le parece hacernos llegar el borrador y que lo podamos revisar? No hay ningún problema, Presidenta, se lo enviamos de inmediato. Lo puede ir proyectando, Pilar. Buenos días, saludamos al ministro Ossa, que está aquí presente. Estamos esperando que lleguen las indicaciones para poder proyectarlas. Presidenta, ¿ustedes lo tienen a la vista? Lo tenemos a la vista. Presidenta, quisiera que pudiéramos abordar esto con la cautela de que son indicaciones en una sesión que nosotros quisiéramos pedirle que fuera de revisión sobre los textos para ver si acoge para llegar al final de la redacción en los términos que tengamos acordados y someterlos a la firma del presidente para ingresarlas. Pero aquí lo que hemos hecho y lo que estamos presentando es la mirada desde el Ejecutivo de lo que hemos trabajado para la proposición de la Comisión de Trabajo. Por consiguiente, está abierto a comentarios y queremos plantearlo en ese tenor en esta reunión para ya entrar en los textos definitivos y su votación cuando la Comisión lo estime definitivo. Me parece muy bien, ministro, así que hecha la consideración. No sé si usted las explica, más fácil. ¿Vamos una por una, Presidenta? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la que está en pantalla es una modificación al artículo primero, que justamente a su letra B... Perdón, ministro, en la página 11 del comparado, para que vayan entendiendo a dónde se dirigen las indicaciones. Esta es la primera indicación. Nosotros no tenemos comparados a la vista. Va a llegar ya la copia para que ustedes vayan viendo, pero el ministro la va a ir explicando, pero en la página 11 es donde se inicia esta materia. Ok, si nos pueden enviar el comparado a nosotros, Presidenta, porque nosotros no lo tenemos
tenemos las indicaciones, pero no el comparado. Sin perjuicio, eso podemos perfectamente ir avanzando. Se lo vamos a enviar al coordinador Francisco del Río, que ya se lo hemos mandado, sí. Pero se lo enviamos nuevamente con mucho cariño, no hay ningún problema. Dice, no lo recibió aún. Bueno, nosotros estamos, para los colegas que se integraron recién, estamos esperando que mandamos a imprimir las indicaciones, que estas son indicaciones en borrador, así hecha la prevención el ministro, para que después puedan ingresar formalmente con la firma. Pero mientras tanto, mientras viene la copia impresa, el ministro nos la puede leer y explicarla para ver si estamos de acuerdo. Bueno, así las cosas, Presidenta, entonces, esta primera indicación recoge la solicitud de ampliar la cobertura del beneficio de las pensiones de invalidez tanto en la pensión básica solidaria de invalidez como en el aporte previsional solidario de invalidez, de una cobertura del 60%, que es como está hoy día en el pilar solidario, innovar en esto y ampliar la cobertura a un 80%. Y por eso entonces que se modifica el guarismo 60 por 80. No tiene más implicancias que la que estoy señalando, pero esto va a incorporar a una cantidad de personas que no estaban cubiertas en la convicción de que la inmensa mayoría de este grupo estaba ya, ¿cierto?, cobijado bajo el 60%, pero hay un rango de gente que se va a incorporar, no menor, pero en consideración de que la inmensa mayoría está dentro del 60%, para también entonces poder recibir el complemento que los lleve de su pensión de invalidez a la cifra de la pensión garantizada de 185.000 pesos. Yo entiendo que en eso estamos todos de acuerdo y además valoramos, ministro, que esto se haya incorporado. Es uno de los planteamientos que le hicimos el día de ayer. Yo entiendo que esto era parte de lo que tenía que ver el Consejo Consultivo Previsional. No sé si eso pudo ser el día de ayer, ministro. ¿Perdón, Presidenta? Que esto era parte de lo que tenía que visar, por decirlo de alguna manera, el Consejo Consultivo Previsional. Eso fue, muchas gracias, Presidenta, por recordarlo. Eso efectivamente se expuso ayer en la tarde. Entiendo que hoy día va a sesionar nuevamente el Consejo a objeto de tener una posición que sea ingresada al Congreso en el transcurso, espero yo, del mismo día de hoy. Pero fue ya expuesto y explicado en sus alcances y en sus montos en la tarde de ayer. No sé si hay alguna consulta respecto a este tema de los colegas. ¿No? Recogido el punto 5 de la... Acogido y entendemos que esta viene con la firma y con... aprobado, ministro. ¿Podría preguntarle cuánto significa esto en adicional en recursos y cantidad de personas? Estamos trabajando en esa estimación, Presidenta. Espero en el transcurso de la sesión, o si no a la brevedad, poder entregarles el detalle de esa pregunta. Perfecto, ministro. Entonces quedamos pendientes de los datos y de la respuesta o el informe del Consejo Consultivo Previsional, pero se valora el avance. Vamos a la siguiente, Presidenta. Adelante, ministro. La siguiente, Presidenta, es una modificación al artículo 2. Esta fue una indicación que fue rechazada en la Cámara de Diputados en su primer trámite y que el Ejecutivo quiere reponer por las razones que vamos a exponer. Lo que hace esta indicación es agregar en los numerales allí señalados, reemplaza en el inciso 3 del artículo 62 la expresión la pensión básica solidaria de vejez por 3 unidades de fomento. Y se reemplaza también en el artículo 62 bis. Perdón, ministro, página 26 en adelante del comparado, porque son modificaciones al decreto ley 3.500.
Bien. El objetivo de esto, Presidenta, de establecer este valor de 3 unidades de fomento, tiene como objetivo central el poder permitir que más personas que no llegaban o que no llegan al valor de la pensión básica solidaria o a futuro de la pensión garantizada universal puedan también postular y quedar bajo la modalidad de una renta vitalicia. De lo contrario, se produce una situación en que muchos, al no llegar a ese valor, podrían no optar a esa pensión vitalicia, y es del interés del Ejecutivo que mejoremos los grados de requisitos para que las personas puedan optar por la modalidad de una pensión vitalicia en vez de tener que optar por de una pensión convenida o pactada. El valor de 3 unidades de fomento se aproxima más o menos a los 90 y algo mil pesos, que nos parece que es un valor que va a permitir un amplio espectro de personas que hoy día quedaban fuera y pudieran incorporarse. Yo acá quisiera pedirle, si usted lo permite, Presidenta, a Camila Valenzuela, que exprese un poco más en detalle cómo funciona este sistema, objeto de que puedan comprenderlo cabalmente. Con su venia, Presidenta. Ya. ¿Aló? Adelante, adelante. Ya, Camila. Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tal como señaló el Ministro del Trabajo, No te escuchamos mucho. Sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Hay un poquito mejor. Ya. Que tal como señalaba el Ministro del Trabajo y Previsión Social, el objeto de esta indicación es poder permitir bajar el valor actual que se encuentra fijado en el monto de la pensión básica solidaria, que es un monto bastante más alto que las 3 UF y por lo tanto muchas personas no alcanzan a financiar una pensión para que se logre, en el fondo, pactar una renta vitalicia del monto de la pensión básica solidaria, por lo tanto, a disminuirla a 3 UF, esa opción queda abierta para más personas y es una cantidad también que hemos dejado de manera consecuente junto con la siguiente indicación que vamos a revisar, que es la posibilidad de que las personas que se pensionen bajo la modalidad de retiro programado también puedan, por una parte, reducir su pensión a la cantidad de 3 UF de manera voluntaria y, a su vez, en los casos en que puedan financiar una pensión inferior a esta cantidad, y no sean beneficiarios de la pensión garantizada universal, ajustar la pensión hacia arriba, a la cantidad de 3 UF, que es la indicación que vamos a revisar a continuación. Entonces las dos cantidades quedan en el mismo monto y así no hay un incentivo para que las personas opten por una modalidad o por otra, sino que quedan consecuentes y no generan incentivos para contratar cierta modalidad específica de pensión. La idea de esta es permitir efectivamente que las personas opten, facilitar el acceso a una renta vitalicia, ¿no es cierto? Y por lo menos por mi lado no tengo mayor consulta. El senador Letelier quiere hacer uso de la palabra. Uno tendría que reportar si probablemente quiero escuchar a otras personas. ¿Por qué existió esta barrera? ¿Y por qué se está bajando y las consecuencias de aquello? Por decirlo elegantemente, no me satisface la explicación factual. Me gustaría, como hace Camila, que no quiero entender qué hay detrás de esto, cuánta gente involucra y cuál es el impacto que esto puede tener. Yo creo que se ponían barreras para acceder a diferentes tipos de pensiones por razón concreta. Entonces, quería escuchar otras opiniones antes de avanzar en este tema. No se escuchó muy bien, pero entiendo que lo que plantea el senador es el por qué se estableció en su momento esta barrera, si eso tenía que ver en el fondo como con proteger probablemente a determinadas personas. Recordar ahí, senador, que la pensión básica solidaria ha ido incrementándose y en buena hora sustantivamente respecto de cuando se planteó inicialmente este tema.
Entiendo que ahí es donde hay un cambio, pero lo que pide el senador es que nos puedan ilustrar también de quiénes son los que se ven perjudicados o beneficiados con esto para justificar el cambio. Presidenta, si le parece, lo que fue ocurriendo es que en la medida que se fue aumentando la pensión básica solidaria, recordemos que al inicio del gobierno estábamos en 104.000 y ahora estamos ya en enero en 176.000. Entonces, en la medida que fue subiendo la pensión básica solidaria, fue excluyendo más personas. Pero quisiera, si usted le lo permite, Presidenta, que Mónica Titze y Úrsula de la Super de Pensiones pudieran explicar los alcances y podamos también tener las cifras que el senador Letelier solicita de la cantidad de posibles beneficiarios que tendría. Mónica. Muy buenos días. Solo explicar que esta barrera, como dice el senador Letelier, es muy antigua. Tiene que ver, ¿cómo se llama?, con la pensión mínima garantizada por el Estado, con que nace el decreto de ley 3.500. El decreto de ley 3.500 garantizaba una pensión mínima a todos quienes financiaban al menos o hayan cursado al menos 20 años, con el objeto de que se financiara esta pensión mínima con cargo al saldo de la cuenta individual. Era preferible que los afiliados se quedaran en retiro programado, financiando con su saldo la pensión mínima garantizada por el Estado, y luego el Estado, una vez agotado el saldo, pagaba la pensión mínima garantizada. Por lo tanto, no era conveniente que la gente se fuera con pensiones bajo la pensión mínima garantizada, renta vitalicia, ya que ello significaba un desembolso inmediato del Estado para pagar esta pensión mínima garantizada. Hoy día ya la pensión mínima garantizada por el Estado casi no existe, se eliminó, ¿cierto?, con la ley 20.255, y entonces, para asimilarlo a lo que había, esta misma ley estableció como requisito que fuera la pensión básica solidaria. La verdad es que hoy día no se justifica esta diferencia. Nosotros pensamos que 3 UF es un buen monto, porque menos también hace, como se llama, que los costos que implica pagar la renta vitalicia, ¿cierto?, los costos fijos sean importantes respecto al saldo que el afiliado está destinando a pensión. Solo recordar que esto era algo que estaba, ¿no es cierto?, en la ley larga, en esa discusión, ¿no es cierto? Aquí surge una pregunta en la mesa, que es por qué esto entiendo que se cayó en la Cámara, ministro, ¿no? Que estaba en el texto y ustedes lo están reponiendo ahora. Estaba en el proyecto original, en la Cámara fue rechazado. A nuestro juicio no se justifica ese rechazo. Esto ayuda a que muchas personas se incorporen, y como lo vamos a ver en la indicación siguiente, lo que estamos viendo ahora es respecto a las rentas vitalicias. Enseguida lo vamos a ver también respecto a los retiros programados, para que queden homologados ambas. Pero si usted pudiera permitirlo, Presidente, que Úrsula pudiera complementar desde la superintendencia los impactos de esto. Por supuesto, Úrsula, adelante. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Quería además agregar que esto es una opción que tienen las personas en esos montos, en ningún caso una obligación. Entonces estamos ampliando las posibilidades de estos pensionados sin generar ninguna obligación y por tanto ningún perjuicio a este grupo. Eso es importante clarificar. Si nos dan un poquito de tiempo, les vamos a comentar lo que solicitaba el senador Juan Pablo Letelier, que era el número de personas que financian pensiones entre 3 UF y la PBS, y que sería el grupo que estaría ampliando sus opciones de pensión. Muchas gracias, Úrsula. Entonces quedamos a la espera de esa información para ilustrar. Senador, ¿quieres plantear algo más? Me agradezco las indicaciones. Entiendo que aquí lo que se está haciendo es abrirle más mercado a las compañías de seguro para que las personas no estén en retiro programado. Y entiendo que esa es la razón que la Cámara de Diputados rechazó. No puede esperar los datos. Yo lo que entiendo acá es que hay situaciones distintas, una condición distinta a la original, y más bien se le da la posibilidad de optar a las personas, ¿no? Solamente para dejar sentada mi posición, pero creo que es un punto que será votado cuando lo incorporemos como indicación formal. Yo le pediría, ministro, en eso está la solicitud de información del senador Letelier y que podamos continuar. Muy bien, Presidenta. Muchas gracias.
La siguiente indicación... Ministro, espérame un ratito, que aquí hay una solicitud del senador Galilea que pudiéramos leer. Sí. Adelante, ¿Cómo, senador. cómo queda? Es que como no tenemos en el comparado el 62 bis, que es el que está modificando esta indicación, no sé si la Secretaría pudiese leer el 62 bis, porque nosotros partimos del 64 en el comparado del Sí, en el decreto comparado, por 1500. supuesto que no está, porque esto es una Sí. indicación que presentó el Ejecutivo Entonces, si recién. lo tiene a mano para que lo Sí. leyéramos. ¿Quiere ver cómo va quedando? Sí. Ya. Entonces, quedaría renta vitalicia inmediata con retiro programado. Es aquella modalidad de pensión por la cual el afiliado contrata con una compañía de seguros de vida una renta vitalicia inmediata con una parte del saldo de la cuenta de capitalización individual, acogiéndose con la parte restante a la modalidad de retiro programado. En este caso, la pensión corresponderá a la suma de los montos percibidos por cada una de las modalidades. Solo podrán optar por esta modalidad aquellos afiliados que puedan obtener una renta vitalicia inmediata que sea igual o mayor que, y aquí quedaría, 3 unidades de fomento. Y luego lo otro que se propone es que en el inciso cuarto eliminan la segunda oración. 1, 2, 3, 4. El afiliado podrá solicitar a su administradora una disminución del monto a que tiene derecho a percibir bajo la modalidad de retiro programado y se elimina. Asimismo, podrá solicitar que el monto percibido por retiro programado se ajuste de modo tal que la suma de este y aquel percibido por renta vitalicia se iguale al 100% del valor de la pensión básica solidaria de vejez en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias. Eso se elimina en concordancia con lo que se sustituye en el inciso primero. Senador Galilea. Entonces, para que todos entendamos bien, actualmente la norma permite contratar renta vitalicia siempre y cuando ésta sea al menos igual a la pensión básica. Como la pensión básica ha ido, y eso es lo que dijo el ministro, ha ido subiendo, hace 3 años estaban 104.000 pesos, hoy día están 176.000 pesos y ahora nos vamos a ir a 185.000 pesos. Cada vez menos gente pudo optar a contratar renta vitalicia con sus ahorros previsionales y simplemente se veía obligado a el retiro programado. Lo que estaría haciendo la norma es abrir la posibilidad a un grupo importante de gente que si tiene 3 UFs o más de renta vitalicia con sus ahorros, que tenga la posibilidad de contratarla o de optar por el retiro programado según lo estime pertinente. ¿Eso amplía las posibilidades de las personas? Me parece que sí. Eso amplía también las posibilidades de oferta a las compañías de seguro, que pareciera ser la preocupación del senador Letelier. Evidente que sí también, pero me parece que todo va encaminado hacia la mejor opción que puedan tener las personas a la hora de contratar y preocuparse de su pensión de vejez. Así que a mí me parece por lo menos que va en el camino correcto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Y entiendo, ministro, que la otra letra tiene que ver con lo mismo, pero para retiro programado. Le doy la palabra. Así es, presidenta. Es el mismo objetivo, tal como lo dice su texto, para que su renta temporal mensual sea ajustada al 100% del valor de la pensión básica solidaria de vejez. En el caso de que el afiliado no cumpla con los requisitos, el monto correspondiente reduciéndolo hasta un mínimo de 3 unidades de fomento. Por consiguiente, también, como ha aclarado la Superintendencia de Pensiones, podrá optar para que su renta mensual sea aumentada hasta en 3 unidades de fomento, siempre que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal. Y en caso de ser menor de 65 años, que no cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios solidarios de invalidez. Es el ajuste, tal como lo dije antes, presidenta, ahora para los retiros programados, la anterior era para las rentas vitalicias. Perfecto, ministro. Será votada cuando llegue, pero creo que se ha expuesto con claridad el punto.
Continuemos con La el siguiente número 4. indicación, Página... no, la número 5 ahora. No, ¿cómo? La que acabamos de ver es la 4, que es la de retiro programado, ahora viene la 5, Presidenta. No, el número 4 no se ha visto. Sustituye el inciso sexto del artículo 64 la frase como también para que su renta temporal mensual sea reajustada al 100% el valor de la pensión básica solidaria de vejez. ¿Esta es la que nos dijo recién? Sí. Ya. Sí. Sería bueno proyectarlo, Pilar, en la pantalla. Para continuar, ¿Ahí en la el ven? fondo. ¿Ahí la ven? Sí. Sí. Bien. La 5 es también, Presidenta, consecuencia de las dos anteriores. También lo que hace es que sustituye el inciso cuarto para también incorporar el concepto de las 3 unidades de fomento. En el caso que el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento, también podrá optar porque su retiro programado sea aumentado hasta en 3 unidades de fomento, siempre que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal. Y en el caso también de que sea menor de 65 años y que no cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios solidarios de invalidez. En este caso, invalidez ahora también se va a potenciar, Presidenta, con el aumento del 60 al 80%. Así que aquí conjuga con la primera indicación que ya vimos. Y después tenemos el artículo 3º. Que también es adecuatoria más bien del texto, ¿no es cierto? Página 47 del comparado se inicia el artículo 3º, que es las modificaciones a la ley que exime de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que ahí se indican. Presidenta, con su venia, nos falta, antes de pasar al artículo 3º, hay un numeral 6 que tendríamos también que conocer, que es un ajuste que es necesario hacer respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Si usted permite, me gustaría que Camila explicara la razón de este ajuste técnico. Página 39 del comparado. 39 del comparado y dejemos de proyectar el comparado las indicaciones para ver a Camila. Sí, muchas gracias, Presidenta. Con su venia, me gustaría señalar que este artículo es la idea de esta indicación, el objetivo es corregir la fórmula en virtud de la cual se calcula la garantía estatal en caso de quiebra de compañías de seguro, que está establecido en el artículo 82 del decreto ley 3500 y es, como dijo el ministro, es una corrección al texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y por lo tanto estamos reemplazando la palabra que suma por diferencia para que la fórmula ahí sí quede bien formulada para la redundancia. Solamente en términos de procedimiento, porque las indicaciones llegaron recién, lo conversamos ayer, así que yo valoro en eso, el Ejecutivo ha tenido la celeridad, pero la idea es que nosotros podamos, después cuando hagamos un corte en la sesión, podamos reconstruir el comparado con las indicaciones formalmente para el momento de votación tenerlo a la vista. La senadora aquí lo ha planteado y obviamente vamos a proceder así. Continuemos, ministro. Gracias, Presidente. El artículo 3º, Presidenta, también... Perdón, ministro, ustedes están proyectando la indicación, ¿cierto? Ahí está. Sí. Ya. Esta nuevamente es un ajuste que tiene que ver con un antiguo beneficio que es la exención de la cotización de salud, que beneficia a muchos adultos mayores. Y entonces lo que hace este numeral 7 es que se reemplaza la ley 19.234 por la ley 19.234 y los beneficios
beneficiarios de la pensión garantizada universal cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema previsional. Esto lo que busca es poder incorporar bien a las pensiones básicas de quienes están exentos del pago de la cotización de salud. Es una norma más bien adecuatoria en ese sentido, ¿no? Así es, presidente. Sí, ya, estamos. Y al artículo 4 se elimina el numeral 2 y eso también es adecuatorio. No, presidenta. ¿Cuál es el numeral 2? Esta, presidenta, es ni más ni menos que el descuento del 0,1% para el Fondo de Reserva de Pensiones. Ya, muy adecuatoria. Bueno, esto obviamente es en el entendido de lo que está trabajándose en el sistema del otro proyecto de ley, que es el financiamiento, pero como este tema del aporte o la disminución del aporte de 0,2 a 0,1 del PIB está en el Fondo de Reserva de Pensiones y en el entendido que lo que se está tramitando en el nuevo financiamiento excluye esta disminución del aporte, tenemos que corregirlo, presidenta, en este proyecto de ley y de ahí la razón de esta indicación. Para los colegas, esto está en la página 50 del comparado, donde lo que se hacía era el guarismo 0,2, se reemplazaba por un 0,1, esa era la rebaja del 0,1 de aporte al Fondo de Reserva de Pensiones. Lo explica bien el ministro y es bueno eso para quienes están siguiendo la sesión porque muchos pensaban que esto estaba en el proyecto que se va a empezar a tramitar ahora en Hacienda, pero como tenía que ver justamente con el financiamiento en la presentación acá e incluso tengo la duda de si esto es un tema que también sobre el cual tenía que pronunciarse el Consejo Consultivo Previsional. Entonces, lo que está haciendo esta indicación es revirtiendo esta rebaja en el financiamiento del Fondo de Reserva de Pensiones y yo quiero decir, ministro, que yo me alegro de esto. Nosotros tenemos efectivamente un fondo robusto, pero al cual se le han dejado de hacer aportes debido a la pandemia, al cual no solamente eso, sino que adicionalmente se cargaron ciertos los beneficios de la pandemia a este fondo y es algo que tenemos que nosotros cuidar en función del aumento de la edad que viven los chilenos, ¿no es cierto?, y la carga que eso significa para el sistema de pensiones. Y todos entendemos y esperamos que se generen las condiciones para el financiamiento en la discusión que se va a dar en la Comisión de Hacienda en un ratito más. No sé si hay alguno de los colegas que quiera hacer alguna otra consulta sobre esto, pero entiendo que lo aprobamos y valoramos que sea una señal también del Gobierno, si no, no hubiera obligado más bien a rechazar. Adelante, ministro. Muy bien, presidenta. Muchas gracias. La siguiente, al artículo 5. Esto es una indicación un poco más larga, presidenta, que tiene que ver básicamente con permitir que el bono de invierno, el aguinaldo de Navidad y el de fiestas patrias, a quienes tengan el beneficio de la pensión garantizada universal, quede debidamente bien contemplado y adecuado para que puedan gozar de esos beneficios. Quisiera aquí que Camila Valenzuela pudiera explayarse un poco más, presidenta, sobre cada uno de los numerales para que ustedes vayan viendo lo que se persigue, pero es básicamente lo que es señalado. Camila, por favor. Muchas gracias, presidenta. Como pueden observar, el artículo 5 contempla los distintos casos en que los beneficiarios de la pensión garantizada universal van a ser beneficiarios a su vez del bono invierno en primer lugar y luego se hace una numeración de los beneficiarios que van a recibir el aguinaldo de fiestas patrias y de Navidad. Y la idea es poder ajustarlo a la misma forma que está contemplado hoy en la ley de reajuste del año 2022, que es la ley número 21.405, de manera que las mismas personas que tendrían derecho hoy a recibir los bonos y los aguinaldos, que son actualmente está planteado en términos de pensión básica solidaria y beneficiarios del aporte previsional solidario, como esperamos que el próximo año puedan ser estas personas beneficiarios de la pensión garantizada universal, se ajusta caso a caso para que en el fondo todos puedan recibirlo de los mismos términos que estaban contemplados hoy en la ley de reajuste. Entonces, en primer lugar, se tratan los beneficiarios de pensión garantizada universal que previo a la entrada en vigencia de esta ley hayan sido beneficiarios de una pensión básica solidaria de vejez
Luego, el mismo caso a los beneficiarios de la pensión garantizada universal, que previo a la entrada en vigencia de la ley se encontraban percibiendo el aporte previsional solidario de vejez siempre que sus pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley 15.386 para pensionados de 75 años o más, que está en los mismos términos actuales en la ley de reajuste 2022, a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley 3.500 que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal y que hayan hecho uso del derecho de opción del artículo 5º transitorio de esta ley, que es el artículo que trata las garantías estatales y que por lo tanto optarían por recibir la pensión garantizada universal. Luego, los beneficiarios de la pensión garantizada universal que hayan tenido de ella en virtud de lo dispuesto en la letra A del inciso segundo del artículo 2º transitorio de esta misma ley, que es, opera por los primeros 6 meses, se van a evaluar las solicitudes a la pensión garantizada universal conforme a los requisitos establecidos en la ley del pilar solidario, y por lo tanto, quienes cumplen los requisitos para acceder a una pensión básica solidaria de vejez en esos términos es la letra D, y la letra E luego trata quienes cumplen los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal, pero que hubiesen recibido un aporte previsional solidario, también quedan incluidos y así cubrimos el flujo también del resto del año. Y para efectos de lo dispuesto en este inciso anterior no se considerará como parte de la respectiva pensión, porque hablamos de pensión, un monto de pensión mínima, que está alrededor de los 182.000 pesos, y para estos efectos de esa pensión no se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado percibe por concepto del aporte previsional solidario de vejez, ni ahora la pensión garantizada universal. Lo mismo, hace la misma adecuación en la misma ley de 21.405, que es la ley de reajuste, por lo tanto, esa ley actualmente dice que no se considera el aporte previsional solidario de vejez, ahora también incorporamos a la pensión garantizada universal, y luego se hace la enumeración en lo relativo a los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, y son los mismos beneficiarios que ya revisamos, pero sin el límite de monto de pensión. No sé si, sí, muchas gracias, Camila. Nuestra presidenta fue a la Comisión de Salud, así es que he quedado con el micrófono. Voy a otorgar la palabra, si hay alguna consulta, a mi colega único en este momento, Rodrigo Galilea. Bueno, muy bien, vamos a consignar entonces esta propuesta, señor ministro, y podemos seguir revisando las indicaciones. Gracias, presidenta. Ministro, ¿me permite? Estamos solo, senador Galilea y yo, los otros colegas han tenido que ir al quórum a distintas comisiones. Entonces, ¿Quiere suspender un minuto? Suspendemos unos 5 minutitos hasta que esté más nutrida la mesa. Gracias, ministro. Muy bien, presidente. Gracias. Página. Perdón, continuamos con. Sobre. Ya. No es lo habitual, pero ¿tiene alguna consulta adicional uno de nuestros asesores, Hugo Cifuentes, que está conectado, antes de pasar a lo que continúa?
Hugo, puedes hablar, pero tienes que... Eso, te Buenos muteas. días. Disculpen, senadora, ministra. En la explicación que dio la colega Valenzuela, ¿podría, quizás para una mejor comprensión es lo que ponía yo, una explicación más genérica de a qué atienden todos esos cambios de las distintas letras del artículo? Porque estás hablando de los aguinaldos, de los bonos, de los bonos. No sé si se podría, para una mejor comprensión de lo que se va a aprobar. Perdone, Presidenta. Gracias. No hay problema, Presidenta. Si a usted le parece, puede insistir más pormenorizadamente, Camila. Camila. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias de nuevo. Entonces, las primeras dos letras, que son la A y la B, del artículo 5º, tratan a los actuales beneficiarios de pensión básica solidaria y de aporte previsional solidario que en un futuro van a ser beneficiarios de la pensión garantizada universal. Por lo tanto, no están contemplados en esos términos en la ley de reajuste porque aparecen actualmente solamente los beneficiarios de pensión básica solidaria y aporte previsional solidario, y hay que hacerlo porque el día de mañana pueden ser beneficiarios de pensión garantizada universal y se mantienen los mismos términos que la ley de reajuste actual. Entonces, los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez siempre, el fondo, tienen que tener una pensión inferior o igual al monto de la pensión mínima que menciona el artículo, que es aproximadamente de 182.000 pesos. Luego, la letra C trata la situación de los actuales beneficiarios de pensión con garantía estatal, pensión mínima con garantía estatal, que luego, por haber optado a la pensión garantizada universal, serían beneficiarios de la pensión de la PGU, por lo tanto los incorpora a ellos. Y luego las letras D y E tratan los casos de futuros beneficiarios de pensión garantizada universal que hubiesen sido beneficiarios de la pensión básica solidaria o del aporte previsional solidario. Entonces, estas dos últimas letras incorporan el flujo de beneficiarios y que los cuales van a ser evaluados en virtud de los requisitos y focalización del pilar solidario, porque durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley se continúan haciendo las evaluaciones en virtud de la ley 20.255 del pilar solidario. Entonces, con eso incorporamos a los actuales beneficiarios, que en el futuro van a ser PGU, y al flujo de beneficiarios durante los primeros 6 meses que van a evaluarse en virtud de la ley 20.255. Muchas gracias, Presidenta, y gracias, colega Valenzuela. Disculpen. Ahora sí, clarísimo. Muchas gracias, Camila, y Hugo también. Entonces, continuamos con las modificaciones al artículo 16, que está en la página 61 del comparado, y el número 10 de las indicaciones. Sí, Presidenta. Esta es parte de lo conversado ayer en la tarde, Presidenta, en términos de que poder acotar lo que pueden ser los convenios con una o más entidades públicas o privadas que garanticen la cobertura. Como ustedes pueden ver en el... Perdón, ministro, página 61 del comparado, sí. Y la indicación... Sí, ahí está el artículo 16. Así es, y la indicación va al inciso segundo, le agrega ahí una oración. Artículo 16. Sí. Justamente lo que hace, como está proyectado ahí, aprovechamos también, Presidenta, de saludar al director del ISP, a Patricio Coronado, que está atento en este punto, pero lo que estamos haciendo es, de alguna manera, restringir o aclarar el ámbito de aplicación o de cobertura que podría tener estos convenios que el Instituto Previsional de Previsión Social puede alcanzar. En la redacción original dice que para estos efectos el IPS podrá celebrar convenios con una o más entidades públicas o privadas que garanticen la cobertura nacional. Y en el texto que está en pantalla se agrega, ¿cierto?, la siguiente oración: siempre que estos no involucren transferencias directas de recursos públicos que financien la pensión garantizada universal a entidades pagadoras de pensión constitutivas del Decreto Ley 3.500 de 1980. Esa es la propuesta. No sé si Patricio Coronado quisiera
fin, dar su opinión sobre este punto, pero esto es la forma como desde el gobierno queremos recoger la preocupación que existió ayer en la Comisión de Trabajo, Presidenta. Patricio. Gracias, Presidenta, y gracias, Ministro, por su intermedio. A nosotros nos deja muy tranquilos, muy contentos la indicación, porque da cuenta del espíritu del proyecto de ley, como también da cuenta de que operativamente vamos a poder lograr cumplir con el objetivo. ¿Hay una consulta acá del senador Letelier? No, solo para la historia, los convenios que va a tener que firmar el IPS para pagar, porque de eso se trata, ¿en qué casos ocurriría? Es decir, porque el IPS tiene presencia nacional, está en todos lados. Entiendo que todos los comprobantes de pago, disculpen la simpleza de mi comentario, van a ir con el timbre IPS, es decir, va a ser la pensión del Estado, pero me gustaría conocer en qué tipo de casos se firman convenios. ¿Es por que esto se envía a otro lado para que otra persona entregue? Quizás nos pueda precisar para la historia de la ley. Patricio. Sí, gracias, Presidenta, por su intermedio. En el caso del IPS, nosotros tenemos convenio con distintas entidades que son pagadoras. En este caso, el pago presencial con el Banco Estado, la Caja de Compensación Los Héroes, en casi ya 300 puntos directos más 1.300 puntos de pago, puntos móviles, que equivalen casi a 320 rutas de pago, que se incorporarían a esta red, y también incorporaríamos no solamente el pago electrónico, sino que también las modalidades de pago que de alguna forma den cuenta del mejor despliegue en el territorio del pago. Yo creo que aquí un punto importante es cómo mejoramos la experiencia de pago de todas las personas que lo necesitan, y que no necesariamente sea motivo moverse el territorio para recibir el beneficio, sino que buscamos acercarnos al máximo posible para no solamente pagar, sino también mejorar la economía local en cada uno de los lugares rurales. Disculpe que insista, Presidenta. Yo entiendo que hay convenios con cajas, por ejemplo, que es una cosa muy amplia. El comprobante de pago no va con el nombre de la caja, sino que va con el IPS. Y entiendo que todos queremos la mejor experiencia de pago para los beneficiarios. Entonces, en eso estamos contestes. ¿Hay situaciones donde distintas a esta, o hay alguna situación donde no quede claro que el pago se hace por el Estado? La razón que pregunto para la historia de la ley es porque muchas veces los aportes previsionales solidarios se transfiere esa plata a la AFP. Y los beneficiarios no saben que es el Estado el que paga esa diferencia. Y lo que queremos de hoy en adelante es que se sepa que es todo el país, con el esfuerzo colectivo que hace, entrega este beneficio garantizado. Entonces, no sé si el texto es suficiente para lograr ese objetivo. Sí, Patricio, y yo preguntaría adicionalmente, cuando te llega una transferencia, porque la idea es que vayamos avanzando además a transferencias electrónicas, ¿no es cierto?, en el pago de la pensión, que es un gran desafío todavía en sectores rurales, pero no es cierto, desafío también para tu institución. En ese caso, una transferencia que hace el IPS, ¿no es cierto?, y está claro de dónde vienen los recursos. Y esto lo que queremos es transparentar cuáles son los aportes estatales y que la gente tenga claro que este es el aporte estatal y cuál es la pensión contributiva vía administradora de fondo de pensión. Te doy la palabra, perdón, el senador Sandoval primero. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, uno entiende las aprehensiones que se plantean. Es como poner a una marca a fuego, ¿no es cierto?, que estos son recursos públicos, que es una transferencia del Estado y que es el Estado el que termina siendo lo independiente que acontece en realidad. Ustedes saben que vivo en una de las regiones más grandes y tengo localidades donde con suerte tengo una caja vecina, hablando por ejemplo de Caleta Tortel, ¿ya?, donde no hay ninguna entidad, no hay ni siquiera una caja de compensación. Entonces, evidentemente, me da la impresión a mí que lo que plantea el senador Letelier por su intermedio, presidente, es un poco resguardar y asegurar esa opinión del punto de vista de lo público, de dónde viene, y que muchas veces la gente le paga una caja
Bueno, y la gente cree que es la caja la que le está pagando y que no es un beneficio que se construye por parte del Estado. Ahora, ¿cómo esto que se enfatiza en esta discusión se transforma en la práctica? Eso va a ser parte también de la información y de la educación que hay que empezar a implementar para adelante respecto a estos temas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le damos la palabra a Patricio y después a Úrsula, que está levantando la mano. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a la consulta de los senadores, la verdad que parte de la modificación de esta ley y lo que deja muy claro es que el pago de la PGU va a ser realizado por el Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, parte del trabajo que estamos realizando con la Superintendencia de Pensiones y con las entidades que también participan en esto, que son las más de 30 entidades que integran la AFP y compañía de seguro, es dejar en claro que primero todos los componentes que tengan que ver con el pilar, con la pensión garantizada universal van a ser pagados por el Instituto de Previsión Social. Vamos a tener que iniciar también una campaña de difusión al respecto para dejar claro que esto no lo paga la entidad acostado, no lo paga la entidad de los héroes, sino que es plata del Estado, es plata fiscal que se le entrega a cada una de las personas, y por lo tanto el cómo difundir y cómo establecer también en la papeleta del pensionado que esto sea así es parte de nuestro trabajo. Senador Letelier. Disculpe, porque es que de repente me siento contento y de repente confundido. Entonces, cuando me dicen que en el pago, la discusión es la siguiente, por su intermedio, presidente don Patricio. ¿Van a haber 2 papeletas o una? Es decir, en el comprobante que yo recibo de mi liquidación mensual como pensionado va a venir X, AFP, Provida, Habitat, y que en la segunda o tercera línea dice aporte del Estado, porque eso último es lo que no quiero, por lo menos yo no quiero que ocurra. Yo prefiero que hayan 2 pagos, 2 papeletas distintas, en vez de una papeleta con papel membrete de la AFP o de la renta vitalicia, la compañía de seguro. Úrsula. Sí, yo quería, por su intermedio, presidenta, también comentar cómo lo estamos mirando acá en la Superintendencia de Pensiones. Nosotros queremos reforzar el concepto de la liquidación única del IPS, dado el cambio clave en este proyecto de ley que como comentó Patricio Coronado, estipula claramente que el pagador es el IPS y eso debe quedar claramente reflejado en la liquidación del pensionado. Y por otra parte también destacar que se busca también facilitar los pagos a los usuarios de manera a evitar que estas personas que muchas veces son de edades avanzadas tengan que ir a 2 lugares diferentes a recibir el pago, pero priorizando también la claridad de la información que reciben y destacar el pago por parte del IPS. Eso nomás por su intermedio, presidente. Senador Letelier. Yo no sé si, Úrsula, te entendí mal, disculpe si la entendí mal. Cuando usted me dice va a reflejarse en la liquidación, ¿ya? ¿Qué es la liquidación para usted? Es para ver si estamos entendiendo lo mismo. ¿Va con papel membrete, va con el sello de la AFP esa liquidación o es otro papel? O sea, lo que yo entiendo, Úrsula, Patricio, que hoy día hay una liquidación de la pensión cuando existe un aporte previsional solidario que hace la AFP. Entonces, la AFP le entrega al pensionado una liquidación donde tiene el monto por la pensión que le está administrando, o sea, producto de sus cotizaciones, más el APS. Ese APS ya no lo va a entregar la AFP. La AFP solamente lo que hace es entregar la pensión que corresponde a las cotizaciones y esa persona va a recibir por parte del IPS, ya sea una transferencia o una liquidación en un pago presencial, ¿no es cierto?, donde va a tener el beneficio de la pensión universal garantizada. Así lo entiendo yo. No sé si responde en una modalidad u otra de pago, con convenio o sin convenio, ¿no? Pago directo o a través de una caja.
pero es el IPS el que se hace cargo de todas las PGU que se construyen con quienes tienen el pilar, o sea, la pensión básica solidaria hoy día y quienes tienen el complemento o el aporte solidario. ¿Eso es? Sí, así como usted explica, señora presidenta, efectivamente estamos trabajando en que el pago sea transparente para el pensionado, para el beneficiario, y esto es independiente de que paguemos en dos momentos, en un solo momento, pero la AFP va a pagar lo que corresponde al autofinanciado por cada pensionado y nosotros vamos a pagar lo que corresponde al beneficio estatal. Yo confío que van a ser dos papeles distintos o de lo contrario, que la AFP le pasen la plata al ISP, pero que en ningún caso va a haber ninguna papel liquidación de este beneficio estatal en un papel de la compañía de seguro ni de la AFP. Me entiendo que eso es lo que estamos garantizando. Y quedará constancia así en la discusión. Motivo... Así es. Yo pregunto ahora, ¿qué pasa con las pensiones de invalidez? Que van a tener aporte y que además nos alegramos mucho de que ahora se incorporan a un 20% adicional. Ahí, en general, la pensión de invalidez la está pagando la compañía de seguro. ¿Se va a mantener el pago en la compañía de seguro? ¿Cuándo opera el IPS? Si nos pueden contestar eso, por favor. Patricio. Gracias, presidenta, por su intermedio. El proyecto de ley establece que el pago de la invalidez se mantienen igual, solamente a diferencia de la PGU que la pagamos directamente nosotros, esto se sigue pagando por la entidad que corresponda. Ahí está clarificado cómo funciona. Yo entiendo que además ahí hay una lógica distinta respecto de cómo opera. Nosotros, y esto yo creo que represento tanto a la senadora Muñoz como al senador Letelier, lo que aspiramos es que exista una ventanilla única, es parte de lo que discutíamos en el inicio de separación de funciones, en la ley larga, que lamentablemente no arribó a puerto, pero entendemos que es parte de la discusión posterior que se va a hacer en la reforma o más bien en la construcción de un sistema, de nuestro sistema previsional. Entonces, lo dejo consignado así, porque a eso es un poco también a lo que aspiramos. Continuamos, ministro. Sí, la indicación siguiente, presidenta, está también en la página 61 y 62. Esto también fue motivo de la inquietud planteada en la reunión de ayer, en la tarde, o en fin, en la mañana, mejor dicho, que es respecto al tema de cuando se extingue el beneficio de la pensión garantizada. Y bueno, los casos eran muy evidentes por fallecimiento, pero la que generaba más inquietud es la de la letra B, que señala hoy día en el texto del Ejecutivo, por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de Chile por el lapso superior, decía, de 30 días, perdón, de 90 días. De 90 días, 3 meses, y lo que hace la indicación número 11 es que sube el guarismo de 90 a 180, es decir, 6 meses. A nosotros nos parece, presidenta, que 3 meses efectivamente, dado la realidad de mayor, yo diría, cantidad de viajes familiares en el extranjero y situaciones incluso que se han derivado en los últimos años de migrantes y de estudios en el extranjero, en fin, hay una mayor movilidad. Y compartimos el criterio de que 90 días puede ser poco tiempo, pero también nos parece que un año completo puede ser mucho tiempo. Cuando se trata de un beneficio no contributivo, con recursos fiscales, nos parece al menos que exigir que la mitad del año el ciudadano que recibe esta pensión esté en el país es un criterio que mejora lo que originalmente se propuso y lo sitúa en una posición intermedia, y de allí entonces que estamos proponiendo que sean 6 meses o 180 días en vez de los 90 días originales que estaban en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Entiendo que esta fue una inquietud que planteó ayer el senador Letelier. Senador Letelier tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Quiero valorar que el Ejecutivo se haya flexibilizado en esta materia, aunque a mí me gustaría que no existiera la letra B como criterio. Creo que si uno cumple los requisitos para ser beneficiario y ya vivió en el país todo el tiempo que tuvo que vivir, cumplió todos los requisitos que tuvo que cumplir, no veo por qué tiene la obligación o la restricción de no vivir fuera del país más de 6 meses. Me pongo en dos casos, ministro, valorando que se haya flexibilizado, pero en el mundo global en que nos vivimos, pensando en el sur, hay muchas personas en el sur que tienen su familia al otro lado de la frontera, en Argentina, y se van a vivir a Argentina, entre otras cosas porque les rinde más el dinero. Es la misma razón que hay norteamericanos o europeos que se van cuando son jubilados a vivir a la India o a México. Y no veo ninguna razón que le vamos a restar la autonomía financiera a los adultos mayores que cumplen los requisitos. Quiero insistir, valoro que se haya flexibilizado. Creo que en esta etapa deberíamos buscar que sea a un plazo de 1 año que puedan estar fuera. Eso le iba a preguntar, senador, la propuesta. Senador Sandoval. Sí, no, Presidenta, muchas gracias. Y de todas maneras, valorar primero la inquietud que presentó ayer el senador Letelier, porque efectivamente se dan. Uno, a lo mejor en términos globales, quizás aparece 6 meses, pero está bien. Me pasa a mí en mi región. Yo con Argentina no tengo cerros ni cordillera de frontera, tengo un simple cerco que me separa con el otro lado. Y tengo localidades con una permeabilidad pero eterna, histórica. O sea, no hay habitantes en la región de Aysén tradicional que no tenga familiar al otro lado. Hay gente que se va muchas veces, o se iba muchas veces, porque hoy día las condiciones en Argentina están bastante más complejas, a trabajar no solamente por 3 meses, ni siquiera por 6 meses, a veces por mucho más tiempo. Por lo tanto, es una flexibilidad evidentemente razonable. De repente uno legisla para una estructura nacional y se olvida de estas condiciones particulares, y probablemente lo que nos pasa en Aysén pasa exactamente lo mismo en Magallanes bajo determinadas condiciones. Gracias, Presidente. Ministro, hay el planteamiento de la posibilidad de ampliar más allá de lo que ya han acogido. Sí, yo me hago cargo acá de lo que pasa en zonas australes extremas. Sí. Lo que pasa, Presidenta, para sincerar las cosas, la capacidad que tenemos como Estado de tener datos fidedignos sobre las residencias de los connacionales en el país no son datos que nos den todas las certezas que quisiéramos. No es fácil el control de tanta entrada y salida en la oportunidad y forma que se requeriría. Por eso que lo primero que queremos compartir es la necesidad de acotar el plazo, salvo que esta comisión estimara que no hubiera plazo alguno y que una persona pudiera estar recibiendo esta pensión garantizada y decidir definitivamente trasladarse a vivir a otro país de por vida. Si no le ven a eso un tema. Nosotros creemos que cuando esto surge de un esfuerzo del Estado, no contributivo, con recursos fiscales, debiera haber algún mínimo nivel de exigencia. Entonces, en la combinación de estos elementos es que hemos sugerido este guarismo intermedio, porque además quiero poner sobre la mesa la dificultad que tenemos del adecuado control de las residencias de los chilenos, o las permanencias, mejor dicho, dado el enorme flujo de gente y la enorme cantidad de pasos y formas como esto se produce anualmente. Nosotros quisiéramos, Presidenta, insistir en dejar un guarismo y plantear estos 6 meses. Ministro, le voy a dar la palabra a la senadora Muñoz sobre el tema. Yo solo dejaría planteado la posibilidad de revisar, quizás no es el año, es una intermedia, pero lo han planteado ya 2 senadores, además de miradas ideológicas distintas. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, lo que a mí me complica con esta propuesta, sean 180 días, 1 año, es que contraviene lo que es un derecho. O sea, si nosotros estamos entregando a las ciudadanas y ciudadanos chilenos este derecho a una pensión garantizada universal o básica
garantizada, como creo que es más propio la nomenclatura del título. Yo creo que mi derecho lo puedo ejercer donde sea. Entonces, si yo a cierta edad decido que me voy a ir a vivir no sé, pues a Uruguay, es mi derecho. Entonces, no sé por qué no puedo llevarme mi pensión. Entonces, creo que ahí hay un contradicho en relación a cómo las personas ejercemos en plenitud algo que hemos obtenido del Estado de Chile como un derecho consagrado en la ley. Entonces, yo creo en la línea del senador Letelier que esto no debería existir, esta limitación. Fíjese que en Costa Rica yo conozco personas que vivieron allá exiliadas, trabajaron, obtuvieron sus pensiones y se las trajeron a Chile y vivieron hasta que fallecieron con su pensión. Entonces, creo que aquí hay una situación que hay que analizarla mejor y, por cierto, Presidenta, dejarlo en suspenso para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué ha hecho el punto, ministro? Le pediría ahí que... Quisiera, con su venia, agregar un argumento adicional. Este es un beneficio que excluye a un 10% más rico y que obliga, como lo pueden ustedes ver en la página 63 del comparado, en el artículo 21, obliga también al Instituto de Previsión Social revisar el cumplimiento de los requisitos en cualquier oportunidad y hacerlo, de manera anual. Usted podrá comprender que si una persona se va al extranjero por un periodo prolongado de más de 6 meses, de un año, no vamos a poder controlar, Presidenta, la focalización de este gasto. No vamos a poder saber si a esa persona le han cambiado los parámetros de focalización y pudiésemos estar cometiendo una ayuda del Estado a una persona de altísimo patrimonio en el extranjero, más aún a propósito del caso que menciona la senadora Muñoz de Costa Rica y otros países, que no sé si esos pensionados que vinieron eran pensiones que tenían contribución, eran contributivas. Esta es no contributiva, esto es puro Estado. Y por consiguiente, hace difícil revisar la condición, le hace difícil la tarea al IPS de si no se está cumpliendo con los requisitos, poder poner término al beneficio. Y hoy día, Presidenta, todo el sistema previsional solidario, todo el pilar solidario hoy día está con esta restricción de 90 días y hasta donde nosotros hemos visto, no ha sido esto objeto de grandes reclamos ni de grandes dificultades. Entonces yo quisiera poner sobre la mesa también este factor que es importante de poder revisar los antecedentes de los beneficiarios para ver si permanecen y cumplen los requisitos o no los cumplen. Y por lo demás, Presidenta, si le ocurriera que no los cumple, bueno, va a poder solicitarlos nuevamente, pero hay una labor de fiscalización desde el punto de vista de lo mismo que está estableciendo el proyecto de ley, que se dificultaría con permanencias muy prolongadas en el extranjero. Senador Letelier. Presidente, por ahora yo creo que está hecho el punto. Generemos un espacio para perfeccionar la norma. Yo entiendo la inquietud del ministro de que la situación socioeconómica de las personas pueden cambiar. Es poquísimo probable que una persona ya adulto mayor cambie su situación patrimonial. El patrimonio se genera durante la vida laboral por regla general y por tanto estamos hablando de situaciones bastante en el margen. Yo entiendo la inquietud de focalizar, pero la verdad es que este es un beneficio que cubre 9 de cada 10, se supone, adultos mayores. Y veamos cómo se puede flexibilizar, ministro, porque creo que ese es el espíritu. Lo que podríamos hacer es rechazar la letra B, pero tampoco queremos llegar a eso, porque entiendo que quieren tener algún parámetro, pero veamos cómo se puede perfeccionar. Esto es lo que digo. Vivimos en un mundo global. En otros países donde adultos mayores pensionados vienen a nuestro país a vivir, también hay ingresos públicos de sus países involucrados. Los norteamericanos que viven de Social Security tienen un subsidio cruzado del Estado cuando emigran. Entiendo la inquietud suya, pero pediría que dejemos planteado ver cómo lo podemos flexibilizar un poco más. ¿Qué ha planteado, ministro? Yo le diría que podamos seguir avanzando en la siguiente indicación, que es el artículo 25. Muy bien, Presidenta. Muchas gracias.
El artículo 25, Presidenta, también es un tema de conversación en el día de ayer de la petición de los senadores y senadoras en términos de acotar el instrumento de focalización y no considerar parte del patrimonio del beneficiario el valor de su vivienda principal y utilizar, esto es lo nuevo, criterios que consideren la autonomía presupuestaria del grupo familiar del beneficiario según la definición del artículo 11. Creo que esto, Presidenta, es una indicación que recoge bien el que factores de discriminación que eventualmente pudieran dejar fuera a potenciales beneficiarios se atenúa muchísimo, ya con el tema de la vivienda principal y cuando establecemos, como lo solicitaron ustedes, la autonomía presupuestaria. De manera tal de que esto es una forma de reforzar el trabajo que va a tener que hacerse por la vía reglamentaria de la aplicación del nuevo instrumento de focalización, que como usted sabe va a tomar estos parámetros del registro social de hogares, también del instrumento técnico de focalización y desde luego del test de afluencia como forma de determinar el nivel de riqueza de la familia, pero con estos elementos, yo diría, de criterio y de exclusión o de consideración que va a acotar el trabajo de quienes tengan que redactar el reglamento en esta materia. Gracias, presidente. El artículo 11 era... Sí, es que hace referencia al artículo 11. Entonces, no sé si la secretaria... Página 57. El artículo 11 que se hace referencia está en la página 57. Gracias, ministro. Recordar que esto es un planteamiento que hicimos el día de ayer, así que valoramos el que se recoja. Esto tiene que ver con los adultos mayores que nos encontramos todos los días, ¿no es cierto?, en terreno y que han tenido la posibilidad de comprar su casa, pero una vez que jubilan dejan de percibir un ingreso, entonces no ser castigados por tener sobre todo su vivienda principal, la que es su residencia, de mejores condiciones. Senador Letelier, ¿tú tenías una pregunta o planteamiento? Sí, presidente, solo para fines de denunciar o ver si lo podemos hacer juntos, creo que sería explicar mejor qué es un test de afluencia. Aquí lo ponemos como que fuera algo definido, yo que sepa, no está definido en la ley, en ningún lado lo que es un test de afluencia. Entonces quizás me puedan rectificar. Dado que creo que no lo está, creo que sería pertinente por lo menos precisar el sentido del concepto que estamos utilizando, que tiene que ver con el patrimonio acumulado y la riqueza e ingresos los cuales uno tiene. Por lo menos fijarlo como criterio en la ley. Ministro, no sé si quieres darle la palabra a alguien de tu equipo o lo contestas tú. Creo que la Superintendencia de Pensiones, que es la que aplica los instrumentos de focalización, puede explicar muy bien los alcances y la forma y cómo se construye el test de afluencia. Y quiero también, Presidenta, si usted lo estima oportuno, porque ya que le vamos a dar la palabra a Úrsula, ella también tiene el número de personas que se podrían beneficiar al optar a la renta vitalicia, que fue lo que vimos en los primeros artículos y quedó pendiente esa información, ya la tenemos para conocimiento de la comisión, si pudiera ella entregar las dos cosas para avanzar. Muy bien, ministro, y se valora la celeridad en elaborar la información. Úrsula. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Primero, comentar respecto a la inquietud del senador Letelier, de qué es lo que entendemos por un test de afluencia. Tanto la Comisión Bravo como el Consejo Consultivo literalmente se refieren a la conveniencia de incorporar un test de afluencia cuando se trabaja con coberturas muy amplias, como lo es en este caso, que llega al 90% de la población. Test de afluencia lo que busca es en el fondo el contrario del test usual que identifica al grupo más pobre o vulnerable. Acá el test de afluencia lo que hace es identificar al grupo más afluente, el grupo con más ingresos o mayor patrimonio. No queda identificado, o sea, el test de afluencia no restringe a mirar en los ingresos o mirar el patrimonio, sino que podría mirar ambos.
pero sí lo que busca es identificar aquellos hogares que están en los hogares de mayores ingresos. Eso es la definición de test de afluencia. Sí, perdón, ¿puedo interrumpir? Perdón, Úrsula. Por supuesto. Mi punto es, deberíamos decir eso en la ley, porque no está definido este concepto en ningún marco legal. Esa es mi única inquietud. Recogiendo lo mismo que usted dice, es poner un párrafo de por test de afluencia se considerará tales propósitos, de forma tal que sobre eso se armen los indicadores. Ese es mi único punto. Adelante, Úrsula. Ok, bueno, paso también al segundo punto que ustedes consultaron, que eran respecto al grupo de pensionados y futuros pensionados que van a posiblemente o podrían en el fondo tener entre su abanico de posibilidades optar a la renta vitalicia o a la AFP. Hoy en día es un grupo que solamente puede elegir mantenerse en su AFP con un retiro programado que es decreciente. Este es el grupo que está entre el retiro programado entre 3 UEFs y PBS. Si vemos a todos los pensionados actuales del DL 3500, son 168.000 los que tienen una pensión de referencia entre las 3 UEFs y la PBS. Si miramos los últimos 12 meses para ver cómo es el flujo de nuevos pensionados, vemos que en los últimos 12 meses alrededor de 11.000 pensionados financiaron una pensión entre las 3 UEFs y la PBS, y esto equivale a un 12% de los nuevos pensionados. Y ese sería el grupo que tendría la posibilidad de elegir la renta vitalicia y por tanto mantener su pensión estable en el tiempo. Sí, Úrsula, yo te pediría que eso nos lo puedas hacer llegar para tener la información. Una minutita y se las enviamos. Eso, una pequeña minuta a la Secretaría. Ok, no hay problema. Eso. Yo tengo una consulta volviendo a la indicación, porque algo que también conversamos el día de ayer es el cautelar la autonomía en el derecho al ingreso de los adultos mayores. Esto siempre es bueno reafirmarlo porque fue el gran cambio que hicimos nosotros cuando creamos el pilar solidario. Es decir, el adulto mayor ya no es carga de sus hijos, ya no se le asigna el ingreso que tengan ellos cuando vive, por ejemplo, que hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, que los adultos mayores vivan con sus hijos. Entonces, el texto indica y utilizar criterios que consideren la autonomía presupuestaria del grupo familiar del beneficiario según la definición del artículo 11. Eso significa la autonomía presupuestaria del adulto mayor respecto de su grupo, porque yo tiendo a leerlo así en el texto del grupo completo. Entonces, me gustaría eso, no sé si más bien la ministra Rubilar quien ve esto, yo tiendo no me queda tan claro esa redacción, ¿no?, como yo pondría la autonomía del adulto mayor. Sin perjuicio, Presidenta, de lo que quiera opinar la ministra Rubilar, por supuesto, este es un tema que también la Superintendencia de Pensiones lo puede ver, ¿eh? Y agregar, Presidenta, que estamos disponibles para incorporar en el artículo los parámetros que ha de considerar este test de afluencia como una forma de información más pedagógica o de mejor comprensión sobre los beneficiarios de esta pensión garantizada. Sí, me parece muy buena idea ese segundo punto, ministro. Úrsula. Sí, con respecto a la redacción, lo que se señala es que se debiera considerar un principio de autonomía presupuestaria respecto al grupo familiar, pero es importante destacar que el grupo familiar que se considera es el definido en el artículo 11, que es un grupo muy acotado, que es la persona, su cónyuge, y el beneficiario también puede decidir incorporar personas que comparten con ellos presupuesto, pero que no tienen ingresos y no son parte, por ejemplo, del pilar solidario, como son su madre o padre, y de esta manera son personas que dependen de ellos económicamente, pero que no tienen ingresos. Entonces se incorpora este grupo familiar acotado, que no incorpora, por ejemplo, a hijos adultos que trabajan, para así mantener la autonomía presupuestaria de este grupo acotado. Presidenta. Muchas gracias, Úrsula, por clarificarlo, que en el fondo tiene que ver con la definición de grupo familiar en el caso de los adultos mayores. Senador Letelier. Creo que la redacción la deberíamos revisar. Entendiendo el espíritu, estamos todos de acuerdo, pero creo que la redacción se presta a confusión, porque dice no deberán considerar
como parte del patrimonio y utilizar criterios. Entonces, no sé si no deben utilizar criterios. Yo haría un punto aparte para clarificar. Efectivamente, para evitar la confusión en la interpretación. Presidenta, vamos a hacer una propuesta, si le parece a la comisión, Sí. De una redacción que recoja bien lo que se ha estado planteando y incorporando además los parámetros del test de afluencia. Muy bien, ministro, se agradece y reafirmar eso, que en el contenido está absolutamente en lo que habíamos conversado, así que creo que es un avance y así lo reconocemos. Continuamos, ministro. Gracias, presidenta. El artículo segundo transitorio, que es el que tenemos en la indicación número 5, esto es, presidenta, lo que habíamos señalado de que Perdone, la página 66 del comparado para que lo podamos seguir. Adelante, ministro, disculpa. Esto lo que busca, presidenta, es el paso automático a gozar del beneficio sin necesidad de postulación a todos quienes están en el pilar solidario, desde luego a quienes tengan la pensión básica solidaria y a los que tengan el aporte previsional solidario, exceptuando, tal como lo dice el texto, los que gozan del beneficio de la pensión garantizada universal, que están comprendidos a su vez en el artículo 6 transitorio más adelante. Pero esto lo que tiene que ver, presidenta, es justamente poder darle la automaticidad a quienes tengan el derecho por el solo ministerio de esta ley al momento en que se comenzará a vengar el nuevo beneficio. Senador Letelier. Quiero agradecerle al ministro que acogió explicitar esto. Yo entiendo que esto es para las personas que hoy son parte del pilar solidario, exclusivamente, y todavía no tenemos el otro punto, que era cómo simplificamos la recepción del beneficio de otros, que pueden tener una pensión autofinanciada. La duda, quiero dejar para historia la ley, el por qué surge. Según los datos que nos han entregado algunos, hay cerca de 130.000 personas que podrían tener algún tipo de aporte del pilar solidario que hoy no lo reciben porque no han sabido postular a él. Y lo que queremos, dado que queremos que este sea un beneficio garantizado, el que nadie se quede fuera. Ese es el sentido. Eso, pero entiendo que estamos de acuerdo y valoramos el especificarlo, ministro. Y me imagino que más adelante vienen los otros casos de los nuevos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la indicación número 8 esta es también, presidenta, página 67, perdón. 67, sí. Esto es parte también de las conversaciones que tuvimos en el día de ayer, que es tener que evitar el tener que tomar una decisión, ¿no? Recordemos que esto es lo que surgía entre optar a la pensión garantizada universal o quedarse en el sistema de la asignación previsional solidaria, la APS. Para evitar eso, que fue lo que concordaron prácticamente todos los senadores, es que entonces se propone esta nueva redacción. Hay un cambio ahí en el texto. Si podemos bajar un poquito, son referencias, en fin, a acoger lo que ayer se expresó. Si quiere, presidenta, porque el texto es largo, yo puedo pedirle a Camila que haga una síntesis de cómo se incorporó esto, objeto de evitar esa necesaria opción. Camila, por favor. Muchas gracias, presidenta, con su venia.
Adelante. Muchas gracias. El inciso primero del artículo 7º transitorio lo que hace precisamente es establecer la forma en virtud de la cual se van a asignar los actuales beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez, ya sea a la pensión garantizada universal o a mantenerlos en el beneficio actual, que es el aporte previsional solidario de vejez. Y esto se va a realizar con viendo la trayectoria de las pensiones, con una proyección de cómo van a ser las pensiones, cómo serían las pensiones en cada caso, y así los beneficiarios pueden ser asignados al beneficio que más les conviene. Entonces, acá, por ejemplo, establece que para estos efectos se entenderá por mayor valor, que es el mayor valor del beneficio, a aquel que en valor presente otorgue mayores pensiones finales al beneficiario, y eso es lo más relevante del artículo. El valor presente en cada alternativa será calculado por la entidad pagadora de pensión contributiva y los parámetros necesarios para dicho cálculo van a ser determinados por la Superintendencia de Pensiones. Y con todos los pensionados que serán asignados automáticamente, y esto también es muy importante, tendrán la opción, la posibilidad de revertir esta asignación o también, a su vez, de optar por la pensión garantizada universal dentro del plazo de 12 meses desde la asignación. Entonces, de esa forma se mantiene el elemento de voluntariedad de la persona a decidir si es que se mantiene la asignación automática o si es que regresa al beneficio que tenía anteriormente. Y luego precisa que una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones establecerá las condiciones bajo las cuales se puede revertir la asignación automática o optar por la pensión garantizada universal y la información que se le debe proporcionar a los beneficiarios en cada caso. No sé si prefieren continuar revisando el inciso segundo que trata del bono compensatorio. Solamente para recordar, y yo valoro esto porque en el fondo es cómo nos ponemos del lugar del pensionado, en situaciones en que se da que por tener beneficio, una pensión garantizada, un monto de pensión garantizada, podría ser que el aporte previsional solidario sea mayor que la PGU. Entonces, lo que buscamos es una fórmula que permite que tenga el mejor beneficio automáticamente y no lo que pasa muchas veces hoy día, que los adultos mayores no tienen la capacidad de entender la información como para poder optar por una situación que sea más o menos beneficiosa. Así que eso es lo que está reflejado en esta indicación y por lo menos a mí me parece que en los términos en que está planteado es un avance y lo valoramos. Senador Letelier. Sí, gracias, presidente. Valorando la propuesta del Ejecutivo en este primer inciso, mi única duda es si se puede agregar la obligación legal de informarle a las personas de que son de este grupo raro, excepcional, porque es un grupo que está recibiendo más que otros por el tipo de pensión a la que optaron antes que se creara el pilar solidario. Porque de hoy en adelante, o ya hace un tiempo, ya nadie puede postular a esta pensión de monto garantizado donde comprometa recursos del Estado que sean mayores a lo que reciben otros. Entonces, este es un grupo que está en extinción, por así llamarlo, pero sería bueno que pudiesen en su pago en un mes, quizá don Patricio nos puede decir si es posible o no, entregar una información de que informarle a este grupo que son un grupo especial, que tienen el derecho a optar y que eso sea explícito en la ley. Aquí al final del párrafo, ¿no es cierto?, está, según corresponde, o sea, respecto de una norma de carácter general que tiene que hacer la Superintendencia de Pensiones, que establece las condiciones bajo las cuales se puede revertir u optar por la pensión garantizada según corresponda y la información que deberá proporcionarle el Instituto de Previsión Social a los beneficiarios para estos efectos. O sea, yo entiendo, que, no sé si es necesario cambiar la redacción o basta que lo dejemos consignado, que no es solamente para los efectos de optar, sino de la situación en que se encuentra. Eso es un poco lo que apunta el senador y que quede contenido en la norma. En el fondo, yo me imagino que esto es también con una información. Usted está en un grupo que es especial y por eso le enviamos esto y antes de que termine el plazo del año se le informará, ¿no es cierto?, si es que quiere hacer uso de ese derecho y mostrándole además las condiciones que son
objetivamente de mayor beneficio, ¿no es cierto? O sea, para que la gente pueda entenderlo. Eso es lo que yo deduzco de lo que está en el texto. Pero en la redacción está muy acotado uno de los casos, por eso mi duda. Claro, entonces quizás revisar... don Patricio lo puede revisar y nos dicen si hay que adecuarla para que tengan la facultad de hacerlo, porque en derecho público solo se puede hacer lo que está autorizado. Esa es mi inquietud. Úrsula. Por su intermedio, Presidenta, solo quería agregar que nosotros en nuestro proyecto de norma actualmente estamos contemplando estas informaciones a las personas para que puedan comprender los beneficios a los que tienen derecho. Me parece. En esto lo que queremos, insisto, es ponernos del lado del adulto mayor y creo que con eso está cautelado. Continuemos con la segunda parte. Ahí no sé si Úrsula, ministro. No, Camila va a seguir con la segunda parte. Camila, perdón. Muchas gracias, Presidenta. El inciso segundo ahora trata la situación de los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez que fueron beneficiarios luego de la ley 21.190 del año 2019 y que por lo tanto tienen el beneficio de tener una pensión garantizada, una pensión final garantizada y que la forma en que se financia esa pensión final garantizada es en primer lugar con los fondos propios, los recursos propios de su cuenta de capitalización individual y por lo tanto a este grupo que haya financiado parte del aporte previsional solidario de vejez con recursos propios se les está entregando un bono compensatorio para compensar, valga la redundancia, el saldo que se hubiese gastado para financiar el aporte previsional solidario. Entonces, y esto se les va a entregar, como dice el artículo, de forma complementaria a la pensión garantizada universal a quienes pasen a ser beneficiarios de este beneficio, de la PGU. Y el bono compensatorio deberá considerar una mensualidad fija, expresada en unidades de fomento y calculada en base a la diferencia entre el saldo que hubiese quedado en la cuenta individual del pensionado de no haberse financiado el aporte previsional solidario con recursos de dicha cuenta y el saldo efectivo. Y a eso es a lo que denominamos saldo compensatorio. La mensualidad se va a calcular como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura y utilizando la tasa de interés promedio. Y por último, el bono compensatorio que se refiere a este inciso se extinguirá una vez agotado el saldo compensatorio, o sea, cuando ya se haya devuelto todo el saldo correspondiente que se usó para financiar el aporte previsional solidario de vejez, o en caso de que el pensionado beneficiario opte por recibir nuevamente el aporte previsional solidario, o sea, este es el caso en que el beneficiario es asignado a la pensión garantizada universal, pero ejerce su opción de revertir esta asignación y vuelve a ser beneficiario, por lo tanto, de el aporte previsional solidario y a tener una pensión final garantizada. En esos casos se extingue también ese bono compensatorio porque vuelve a tener el beneficio de pensión final garantizada. Y en caso, que esto también fue algo que fue solicitado por esta comisión, es que en caso de que el fallecimiento del beneficiario sea con anterior al agotamiento de dicho saldo, el fisco enterará el equivalente al remanente del saldo compensatorio en la cuenta de capitalización individual obligatoria y de esta forma pasaría a formar parte de la herencia para financiar una pensión de sobrevivencia. Y luego se establece la disposición final que una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones establecerá la forma de determinar el monto de los beneficios del presente inciso, el cual será determinado por la entidad pagadora de pensión contributiva. Senador Letelier. Un tema formal, yo agradezco que hayan acogido este tema, sin duda. Propondría metodológicamente que lo hagamos otro artículo, es decir, un artículo octavo transitorio, si fuera necesario, o ahí adecuamos los números, sí, para que se entienda que este tema es un tema distinto al anterior y que tiene su especificidad. Creo que va a ayudar para la comprensión, porque este es uno de los temas de discusión. Sí, sí. Para aclarar a quienes están siguiendo este debate, esto tiene que ver con un cambio en la modalidad de pago que hicimos nosotros en uno de los aumentos del monto de la pensión básica solidaria y el aporte, ¿no es cierto?, consecuente, donde
lo que hicimos fue que, a diferencia de lo que sucedía antes, que el pago se conformaba en parte con la cuenta individual y en parte con aporte del Estado, partió el pago haciéndose con cargo solamente a la cuenta individual. Y una vez que se terminara ese fondo, se usaban los recursos estatales, o sea, concurrían los recursos estatales. Aquí hay un cambio en esto, porque desde que este proyecto sea ley, las personas van a recibir la PGU, esta pensión garantizada, que va a ser solamente de financiamiento estatal y, por lo tanto, su cuenta individual, sus cotizaciones van a quedar, no se van a tocar como se hacía antes, para tratar de explicarlo en simple. Y, por lo tanto, lo lógico y lo justo es que el uso de esos recursos de la cuenta individual se devuelvan a quienes corresponda. Esto se está haciendo con un monto equivalente calculado, para decirlo en simple, eso es lo que yo entiendo del texto, y en el caso de que no se alcance a pagar todo porque la persona fallece antes, esto se incorpora en la cuenta individual y, por lo tanto, pasa a ser herencia para los sobrevivientes. Y ahí me parece que eso es importante, que quede resuelto, que no queden cabos sueltos en nuestro sistema previsional, que ya tiene suficientes deudas históricas acumuladas. Entonces, valoramos mucho que eso ya se haya clarificado y se haya perfeccionado. Hasta aquí las indicaciones, ministro, parece, y acogemos lo que planteó el senador Letelier, que quede en un punto separado por la relevancia que tiene y porque es un tema, o sea, en un artículo transitorio separado. Creo que eso es fácil en términos de la técnica legislativa. Hay un punto, ministro, que no veo en las indicaciones. Quedan, Presidenta, en el artículo 7 transitorio, quedan dos incisos, los dos incisos finales. Si pudiera permitirnos explicarlos para los alcances. Por supuesto, adelante. Con su venia, Presidenta, el inciso tercero trata la situación de los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez bajo la modalidad de retiro programado, pero con anterioridad, y que tenían, por lo tanto, un beneficio de pensión final garantizada, pero con anterioridad a la ley 21.190, y que, por lo tanto, no financiaron el aporte previsional solidario con recursos propios, sino que el aporte previsional solidario siempre fue financiado con recursos fiscales. Por lo tanto, se establece que este grupo, que puede tener también, en el fondo, van a ser asignados también al beneficio que más les convenga, conforme al inciso primero de este artículo, pero no van a tener el bono compensatorio del inciso segundo. Solamente se establece expresamente que para ellos corre la asignación, pero no serán beneficiarios del bono porque no financiaron el aporte previsional solidario con recursos propios. Y el inciso cuarto finalmente establece la vigencia de este artículo, que es a contar de el primer día del cuarto mes contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, y esto es por términos operativos, ya que se debe calcular las trayectorias de pensiones en ambos casos, de pensión garantizada universal y del aporte previsional solidario, y también se debe hacer el cálculo del valor del bono compensatorio, y para eso se necesita un tiempo, y por lo tanto la vigencia de este artículo sería a partir del primer día del cuarto mes desde la entrada en vigencia de la ley. Úrsula, ¿saben cuántas personas van a tener que recibir este bono compensatorio? Sí, Presidenta, por su intermedio nosotros hemos calculado, es una estimación aproximada, lo estoy buscando, el bono sí, con respecto al grupo que pasaría automática, o sea, que seguiría manteniendo la APS, nosotros estimamos que son alrededor de 157.000 personas, y el grupo que recibiría esta compensación, lo tengo acá. Disculpe, Presidenta. $157.000 son sí, los que si me da unos minutos, sí, para buscarlo. Búscalo tranquila, no hay problema. El senador Letelier que pensaba que lo tenía más a mano. Sí, el senador Letelier tiene la palabra. Quiero entender bien el universo de las personas que están en el inciso tercero también. De lo que le entendí, son personas que eran beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez. Me imagino que se refería a la APS.
quiero tratar de entender bien por qué. Sí, a eso te refieres. Sí. Entonces, me gustaría si pueden precisar más, porque había quienes tenían su retiro programado y el Estado no tenía la plata, según nos dijeron, ahora tenemos holguras de repente, pero después de una pandemia, pero esto nos dijeron que no tenían, y que las personas tienen que autofinanciar su APS. Entonces yo entiendo, están los que lo financiaron, no entiendo este grupo a quién se refieren. Entonces si pudiesen precisar de mejor forma, quizás le entendí mal a Úrsula quiénes son. Porque los beneficiarios del artículo 10 de la ley 20.255, ¿a quién se refiere? Adelante, Úrsula. Sí, a ver, el tercer inciso se refiere al grupo que tiene pensión final garantizada, pero que no hizo uso de su saldo para financiamiento del APS, es decir, el grupo de pensionados con pensión final garantizada previo a la ley corta que se aprobó en diciembre de 2019. Ese es el grupo que tiene pensión final garantizada, entonces podrían en el fondo estar dentro del artículo para fines del otorgamiento automático según el valor presente de ambas trayectorias, pero que no recibirían bono compensatorio porque no hicieron uso de su saldo para financiar el APS. Porque tenían el beneficio de la pensión garantizada. Entonces, sí. El principio acá es el que no le usaron su fondo, o sea, su cuenta para pagar el APS, obviamente no corresponde. Y esos son 157.000 personas, Úrsula, ¿no es cierto? No. Las 157.000 personas son las personas que mantendrían el APS. Es una estimación de las personas que mantendrían el APS por tener el valor presente de este beneficio mayor a la PGU. Yo entiendo que los 157.000 son las personas que tienen la pensión garantizada y por tanto que el Estado tiene que desembolsar más dinero. Eso es lo que le entendía a Úrsula, ¿no? No, quizás no fue muy clara. Parece que no entendimos muy bien, Úrsula. Sí, nosotros tenemos la base de junio del 2021 en pensión final garantizada 479.000 pensionados y de estos estimamos que hay 157.000 que quedarían manteniendo el APS por tener un beneficio, un valor presente mayor. Y el restante, que son equivalentes a 322.000 personas, se moverían automáticamente a recibir la PGU, dado que esta opción en valor presente les entrega un mayor beneficio. Ese es el universo que estaba dando y quizás fue un poco confuso la explicación. Sí, quisiera Camila precisar sobre este punto, Presidenta. Adelante, Camila. Gracias, Presidenta. Solamente para responder la duda del senador Letelier, el grupo que se encuentra beneficiario del artículo 10 antes de la entrada en vigencia de la ley número 21.190 son aquellos pensionados bajo la modalidad de retiro programado que tenían una pensión inferior al monto de la pensión básica solidaria. Porque el artículo 10 hacía dos distinciones. Quienes tenían una pensión superior a la pensión básica solidaria recibían el aporte previsional solidario como un beneficio definido, eso es un beneficio de monto fijo. Quienes tenían, por otra parte, su pensión menor al monto de la pensión básica solidaria, se les aseguraba una pensión final, solamente a este grupo. Y por eso a partir del año 2019 se les garantiza una pensión final a todos los beneficiarios del aporte previsional solidario pensionados bajo la modalidad de retiro programado sin importar el monto de pensión, y ese es el cambio que se hizo y se logró financiar de la forma que ya conocemos, que es pagando en principio, en primer lugar, con los recursos propios y luego con el aporte fiscal. Pero con anterioridad al año 2019 existía esta diferencia y quienes tenían el beneficio de pensión final garantizada, por lo tanto, era solo quienes tenían una pensión menor al monto de la pensión básica solidaria, que hoy día, como ese monto se va ajustando, podría ser eventualmente, o sea, ha ido aumentando y por lo tanto podría convenirles eventualmente mantener el beneficio actual de aporte previsional solidario, pero ellos no financiaron en ningún caso ese aporte previsional solidario con recursos propios. No sé si eso responde un poco mejor la pregunta. Estamos bien, muchas gracias.
clarificado. Igual vamos a tener que construir un cuadrito con todas las gradualidades y beneficiarios. Yo creo que eso va a ser importante para que todos podamos hacer pedagogía, porque hay distintos casos que se generan, pero vamos entendiéndolo. Y yo insistir en que esto quede claro era bien importante para nosotros. Ministro, hasta aquí están las indicaciones. No sé si Úrsula tiene levantada la mano. Perdón, ministro. Sí. Úrsula, ¿querías decir algo más? ¿Tienes levantada la mano o se te quedó? Parece que se le quedó levantada nomás. No, Presidenta, quería responder a la pregunta anterior respecto a quienes eventualmente podrían tener derecho a este bono compensatorio. Nosotros lo que tenemos es que hay 120.000 pensionados en APS que han utilizado parte de su saldo para financiar el APS, y acá de ese grupo los que sean en el fondo cambiados automáticamente a la PGU recibirán entonces el bono compensatorio. Ahí solamente para clarificar, el valor presente se entiende como la suma de los pagos de pensión en ambas trayectorias, llevado al valor presente según las tasas de interés promedio y considerando las probabilidades de sobrevivencia en cada una de las edades. Eso solamente para clarificar ese punto. Súper, muchas gracias. Y entonces ahora sí, ministro, completamos el texto de borrador, ¿no es cierto? Le hemos hecho algunas observaciones y ustedes nos dirán en qué minuto pueden ingresarla formalmente, pero quería, ministro, hay un punto que no está en las indicaciones que lo habíamos planteado el día de ayer, que tiene que ver con este subsidio, muchos lo entienden como pensión de invalidez para menores de 18 años con discapacidad, que hoy día solamente lo reciben quienes tienen discapacidad intelectual severa, y la idea era ampliarlo, aumentar el monto. No sé qué nos puedes contar respecto de eso. Presidenta, lo que justamente quería era referirme a eso, en conjunto con la ministra Rubilar y con la Superintendencia de Seguridad Social y este Ministerio del Trabajo y Previsión. Hemos estado trabajando en ese texto en una dirección positiva, Presidenta. Ahora hay varios efectos que tenemos que ver, porque hay definiciones que hay que cambiar. Esta norma tiene impacto sobre otros textos legales en la definición de la discapacidad y otras materias. Estamos en pleno proceso de elaboración, de manera tal de poderle presentar, estimo yo, vamos a estar en condiciones de poder hacerlo en el día de hoy. Dado el avance que hemos tenido sobre todas las indicaciones, usted, Presidenta, nos señalará cuándo la Comisión va a volver a sesionar, pero nosotros estimamos que en el transcurso del día deberíamos de poder tener afinadas las redacciones de las indicaciones con las que, entiendo yo, han quedado así aprobadas de primera mirada en la Comisión hoy día en la mañana, otras que vamos a incorporar lo que hemos comprometido, y poder, ojalá, tener una segunda sesión en el momento que usted, una siguiente sesión, pues ya no es la segunda, estamos en la cuarta, ¿no? Para cuando usted lo estime, Presidente, y nosotros prepararnos para ingresarlas formalmente. Gracias. Sí. Ministro, para cerrar y clarificar qué es lo que esperamos nosotros llegue a indicación respecto a este subsidio, es la cobertura del 60%, y un monto que hoy día es de 77.000 pesos. Ayer ustedes habían entendido que más bien era aumentar esa cobertura, o sea, aumentar el monto más que la cobertura. Nosotros lo que aspiraríamos es que quede, yo creo que sería bueno, relacionado con la PGU, y que pueda ser un monto de la mitad de la PGU, algo que objetive también la relación y que, bueno, después nos pueda permitir seguir construyendo, pero para que quede claro cuáles son nuestras expectativas respecto de la indicación formal, que yo imagino la deben estar conversando con el Ministerio de Hacienda. Y hay otro punto que, no sé si el senador Letelier quiere referirse, que tiene que ver con la situación de las pensiones de reparación. Sí, Presidenta. Yo entendía que íbamos a abordar el tema de las personas que tienen indemnización por el Estado por daños que el Estado causó, que equivocada y malamente se llaman pensiones. La ley Valeg y Rettig compensaron a familias a quienes le mataron un hijo, le desaparecieron el marido. Malamente se llaman eso pensiones, no son eso.
y por ende lo que queríamos es que quedara explícito en la ley que no es incompatible el pago de estos aportes del Estado por compensaciones con la pensión básica garantizada. Y habíamos planteado adicionalmente la situación de los exonerados. Los exonerados, la gran mayoría, tienen algo que malamente se llama pensión no contributiva. Y digo malamente porque muchos de los exonerados, habrán excepciones, tenían como requisito para acceder a estos ingresos el haber cotizado en lo que había hasta ese entonces, que era el antiguo sistema, es decir, tienen un origen contributivo. Entendemos que en el caso de los exonerados hubo un subsidio estatal adicional y por ende que debería diferenciarse, quizás no recibir la totalidad de la pensión universal garantizada, pero sí llegar a una pensión de cierto monto, que fue una de las propuestas de la mesa en el día de ayer. Sobre estos dos temas el ministro no se ha pronunciado y para nosotros es parte de las condicionantes políticas para salir adelante en este proyecto que está vinculado al debate que ya comenzó en Hacienda respecto al financiamiento. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, bueno, creo que en el marco de las conversaciones que hemos estado sosteniendo y la buena disposición a recoger varias de las inquietudes planteadas y lo que hemos tenido en las últimas sesiones, creo que ha habido un espíritu de entender y compartir formas de cómo podemos mejorar este proyecto de la pensión garantizada. Y por consiguiente, lo que hemos hecho es innovar en la sustitución de lo que va a significar el pilar básico solidario en su versión de la pensión y el APS por esta nueva pensión garantizada universal. El gobierno, presidenta, en materia de el universo de actuales beneficiarios del informe RETIC de la ley 19.123, que son 1.699, de la ley Valech, que son 24.525, y de los exonerados, que son 67.715, lo que da un total de 93.939 personas. El Ejecutivo en esta oportunidad, presidenta, ha considerado no innovar respecto a la forma como se adoptó enfrentar a este grupo de beneficiarios en el 2008 en el Pilar Solidario y en la forma como tampoco ha tenido cambios en el tiempo. Quiero en esto decir que nosotros creemos que esta es una materia que en un proyecto de ley que básicamente lo que busca es instalar una pensión garantizada universal, es muy distinto a quienes tienen beneficios del Estado por leyes de reparación o de exoneración. Y por consiguiente, creemos que no es conveniente en este minuto y en esta instancia, y dada la necesidad que tenemos de avanzar en el pago de esto prontamente, el introducir al debate este tema, presidente. Y por consiguiente, la posición del Ejecutivo es acoger todas las propuestas que se han señalado y en esta no innovar y mantener los criterios que desde 2008 quedaron establecidos para el tratamiento de este grupo que hoy día es de 93.939 personas. Sí. Senador Letelier. Presidenta, yo quiero dejar constancia para la historia que la razón por la cual ha existido actitud de doble sanción a quienes fueron víctimas de la represión durante la dictadura es la UDI. La razón que en el 2008, la razón que en la actualidad no se ha querido que las personas que fueron indemnizadas por el Estado, porque estas son indemnizaciones del Estado, no son pensiones lo que reciben del Estado. Las personas cuyos hijos fueron asesinados, sus maridos desaparecidos, lo que el Estado hizo de hecho
fue un tipo de transacción extrajudicial a través de una ley, después de informes de verdad y justicia. Es lo que se hizo con Rettig, es lo que se hizo con el informe Valecht. Las personas beneficiadas ahí reciben sus familiares una indemnización del Estado. Malamente se llama pensión. No es una pensión, es una indemnización. Y no debe haber ninguna incompatibilidad con lo que es esa indemnización que el Estado le paga a un adulto mayor porque le mataron un hijo o una hija o a su marido, con lo que son los derechos previsionales garantizados por el Estado. Entendemos que una persona que tenga esta pensión mal llamada pensión de reparación, muchos de ellos tienen sus retiros programados porque han trabajado, porque han tenido que mantenerse. Y esas personas deberían estar acogidas a las reglas generales de esta ley. Y entendíamos que esa era la voluntad del gobierno cuando hablamos ayer. Yo quiero solo expresar que la razón que esto ha sido así de las exclusiones permanentes de este grupo, leyes de Valecht, Rettig y exonerados, es porque había un boicot, un bloqueo político de una parte de la derecha en esta materia. Y esperábamos, y espero que de parte del gobierno, del presidente Piñera, que está pidiendo que sacamos esta ley, sin el financiamiento total que se requiera, en los plazos que él está pidiendo, para poder pagarlo él durante su gobierno, digamos, son todas consideraciones de carácter política, permitiera también que se abra a que en este momento se cierre un debate en estas materias, que se genere un contexto de mayor entendimiento. Quiero insistir y esperar que de aquí a la recepción de las próximas indicaciones y debates podamos volver sobre este punto. Hecho el punto ahí, yo entiendo, ministro, que la tarea que tienen, tal cual como tú señalaste, es revisar los textos de indicaciones, quedan todavía pendientes, nos indican ahí más o menos en el momento en que ingresen, nosotros tenemos que programar una sesión, tenemos la posibilidad de hacerla en la tarde en paralelo a la sala, pero lo importante sería que sea con las indicaciones formales. En términos operativos, nosotros tenemos también varios artículos que no han sido objeto de indicaciones que igual tenemos que aprobar y en general lo que hacemos es irlos leyendo, entendiéndolos bien. Yo imagino que ahí no deberían haber mayores observaciones, pero eso igual requiere su espacio. Yo había pensado, ministro, que pudiéramos continuar con eso. Tenemos tiempo como hasta las 12:30. El ministro me ha señalado que tiene que hacer una gestión con Hacienda, que además esperamos que le vaya bien, porque tiene que ver con zanjar algunas cosas de los que están pendientes. Es con la Comisión de Hacienda, Presidenta. Ah, con la Comisión de Hacienda, ¿no? Entonces quédese aquí, ministro, si tenemos que terminar esto. Oiga, Presidenta, ningún problema. Para mí la prioridad está aquí en la Comisión de Trabajo. El ministro Cerda está viendo el tema del financiamiento. Quizás me ausento unos minutos nomás para marcar la presencia en esa comisión, pero el equipo está disponible para seguir trabajando hasta la hora que ustedes estimen. Entiendo en los artículos que no han sido objeto de indicaciones para su mejor comprensión y análisis, así que, Presidenta, ningún inconveniente en que sigamos. Si yo me ausento unos minutos, está el equipo de la Superintendencia y del Ministerio, pero me incorporaría de inmediato. Así que no hay ningún problema en continuar, Presidenta. Me parece muy bien, ministro. ¿Les parece? Revisemos los textos que están sin indicaciones. Yo quiero que se respete la hora de la comisión hasta que tengamos respuesta sobre el otro tema, Presidenta. Ya, entonces el senador Letelier no da la unanimidad para extender la sesión que estaba citada hasta las 11 horas. Se suspende, o sea, se levanta la sesión.